parte de Dios, especially you young ones, especialmente ustedes jóvenes, because He has something for all of us to do. porque Él tiene algo para cada uno de nosotros We all hacer. have a place in God's family. Todos tenemos un lugar en la familia God de has Dios. given you a spiritual gift, every one of you, Dios le ha dado un don espiritual a cada uno de ustedes to bring His glory, para traer su gloria, but also to bring the people pero también para traer a la gente the gift that God has given you. el don que Dios le ha dado a usted. So we all have a part in it. Así que todos tenemos parte en ello, All of us. todos nosotros. Some of you have the gift of faith, Algunos de ustedes tienen el don de the fe, gift of healing, el don de sanidad, the gift of the gift of prayer. el don de oración. There's many gifts. Hay muchos dones. And so when I have a problem, Así que cuando yo tengo un when problema, Pedro has a o problem, cuando Pedro tiene un problema, we need to come to you. necesitamos venir a usted. If my child is sick and you have the gift of healing, guess who I'm going to call? Si mi hijo está enfermo y usted tiene el don de sanidad, ¿a quién cree usted que voy yo? Voy a llamar a usted. If you have the gift of faith, Si usted tiene el don de fe, I want you to put your faith into action. yo quiero que usted ponga su fe en acción. If you are teacher, Si usted es un maestro, I want you to teach those God's word. yo quiero que le enseñe a aquellas personas la palabra de Dios. If you are an encourager, Si usted es una persona que anima a las personas, I need you to encourage. quiero que anime a las We'll personas. all do it together. Todos lo podemos hacer juntos. Gloria a Dios. Go ahead and read James 3:16. James 3:16 tells us, Pero Juan 3:16 nos dice, Santiago. Conocemos tanto a Juan ya que ya es automático ya. Sorry. Santiago 3:16 nos dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. we live in a culture Vivimos en una cultura that is chaotic. que es caótica. It encourages and rewards Nos anima y nos recompensa prideful ambition. ambiciones egoístas. And we are surrounded by the way of life Y estamos rodeados por el estilo de vida that success is defined que el éxito es definido by how many toys we have, por cuántas cosas tenemos, the cars, cuántos carros, money. dinero. It's crazy. Es algo, una locura. And so we all want, but Jesus Christ Jesucristo has given us a better way of living. nos ha dado una And also mejor to manera de defeat vivir. the También spirit para of pride. derrotar el espíritu Of pride de orgullo. and to resist the devil when Y he para tempts you. resistir al diablo cuando le tienta. The devil is real. Are you El aware? diablo es real. The devil can't be everywhere. El diablo no puede estar en He todas can only partes. be at one place at one time. Solamente puede estar en un solo lugar a la vez. But he does have a third of the fallen angels Pero sí tiene un tercio de los ángeles caídos that do his will. que hacen su voluntad. And so, Así que when you are tempted, cuando usted es tentado, God has provided you strength Dios le ha proveído fortaleza, not to be tempted. no para que no sea tentado. So you can come against the spirit Así of que usted puede pride venir contra el orgullo, el espíritu de orgullo, and you won't be tempted. y no va a ser tentado. We're all tempted at times. Todos somos tentados en algunos tiempos, a veces. I'm tempted by silly things. Yo soy tentado por cosas I like big tontas. screen TVs. Me gusta una televisión grande, con una pantalla grande. What's your temptation? ¿Cuál es su tentación? Oh, and chocolate. Y el chocolate también. Tell them if anybody wants to bribe me, I'll take Si chocolate. alguno no quiere chocolate, no, que me traiga chocolate. So I knew of a pastor and his wife. Yo conocí a un pastor y su esposa. The wife liked to spend a lot of money. La esposa le gustaba gastar mucho dinero. She liked to spend her husband's money. Ella le encantaba gastarle el dinero del esposo. And so they both got together and started talking. Así que ellos llegaron a un compromiso y empezaron a hablar. We need to be good stewards of our Y money. dijeron, tenemos que ser buenos administradores de nuestro dinero. And so we're going to cut back on all the spending. Así que vamos a cortar muchos de los gastos. And the wife said, okay. Y la esposa está bien. And then one day she went shopping Y un día fue de compras and she found this beautiful red y dress. encontró este hermoso She vestido rojo. just had to have it. Ella tenía que comprarse She el vestido. wanted to have it. Ella quería ese She was vestido. drooling over it. Estaba babeando por ese vestido. And so guess what? She bought it. Así que, ¿qué crees? Lo compró. And then she brought it home. Y lo trajo, se lo trajo And para she showed acá. her husband. Y se lo enseñó al esposo. And he got mad. Y él se enojó. What about all the conversations of our saving our money? ¿Qué pasó con toda la conversación de ahorrar nuestro dinero? Satan tempted you. Satanás te tentó And you gave in. y te diste por vencida. Didn't you tell him, get thee behind me, ¿No le Satan? dijiste, quítate delante de mí, Satanás?
And when he did, Y para cuando lo dije, the devil said, it looks good from back here el too. diablo dijo, también se ve por la parte de atrás se ve bien también. We're all tempted. Todos somos tentados. Wow. The Bible tells us to cast off our old clothes El Biblia nos dice que nos quitemos nuestro viejo hombre of pride and selfishness de orgullo y ambición and to put egoísta on a robe of y humility. que nos vestamos de una vestimenta de humildad. So when we choose to be humble before our God, Así cuando escogemos ser humildes ante Dios, it places us in the right place with God, nos pone en el lugar correcto and a ante Dios, rightful place. en nuestro lugar que nos corresponde. 1 Corinthians 1, 27, 28. Primera de Corintios 1, 27 y 29 dice, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se consideraba como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. You know, the world is opposite of humility. El mundo es lo opuesto a la humildad. Some people or some countries, Algunos países, and even in biblical times, y aún en tiempos bíblicos, humility was viewed la humildad era mirada as weak como algo, como debilidad and afraid. y como de temor. The only people that it was tolerated by La única persona que era tolerada que tuvieran esas actitudes were the slaves of the time. eran los esclavos de ese tiempo. Because all of us at one time or another, Todos nosotros, una vez u otra, we always want to be the top dog, siempre queremos ser el mero mero. but it doesn't allow. But that type of thinking Pero ese tipo de pensar doesn't allow us to celebrate no nos permite celebrar and to enjoy y disfrutar other people's accomplishments. los logros de otras personas. We want to celebrate you. Nosotros queremos celebrar a We need to ustedes. celebrate each other Necesitamos celebrar los unos a los otros, because that's what God tells us to do. porque es lo que Dios nos dice que hagamos. Pride also causes self-destruction. El orgullo también causa autodestrucción. Philippians 3, 18 and 19 tells us, Filipenses 3, 18 y 19 nos dice, I think lo que les he dicho anteriormente y lo digo nuevamente, ¿me dejan ver? Varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchas cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Our society today knows very little of what's true value. Nuestra sociedad hoy sabe muy poco de lo que verdaderamente son las cosas de valor. The world chases after things that have no value, El mundo busca o va tras las cosas que no tienen valor verdadero, that have no lasting value. que no tienen valor duradero. The world, all it wants is pleasure, El mundo todo lo que quiere es placer and God wants us to be humble. y Dios quiere que seamos humildes. Pride as a nation El orgullo como una nación or a group, o como grupo we become dishonest, nos hacemos deshonestos and we want instant gratification y queremos gratificación instantánea, because we will never admit to our weakness, porque nunca vamos a admitir nuestras debilidades we will never admit to a wrong. y nunca admitimos que estamos mal. Don't raise your hand, No levante su mano, but how many times have we done something pero cuántas veces hemos hecho algo and we didn't know it? que no admitimos la And we realidad. wouldn't admit that we were wrong. No admitimos que estábamos mal. I've done it, Yo lo he hecho and it feels horrible y se siente algo terrible, horrible, because God lets me be reminded porque Dios nos recuerda you need to be truthful. que tenemos que ser verdaderos, tenemos que ser humildes. All of us. I'm sure none of you have ever done Yo sé that. que ninguno de ustedes han hecho eso mismo. I want to read to you a story about a mighty lion Voy a leerles una historia in the acerca animal kingdom. de un león poderoso en el reino animal. Dice que había un león
era muy orgulloso de su dominio del reino animal. Un día decidió hacer que todos los animales conocieran que era el rey de la selva. También estaba tan confiado él que pasó por todos los animales pequeños primero y fue directamente al oso y le preguntó, ¿quién es el rey de la selva? El oso le respondió, tú eres, por supuesto. El león dio un rugido grande de aprobación. Después siguió con el tigre y le preguntó, ¿quién es el rey de la selva? El tigre rápidamente respondió y dijo, todo el mundo sabe que tú eres, poderoso león. Entonces el próximo en la lista fue el elefante. El león se enfrentó al elefante y le hizo la pregunta, ¿quién es el rey de la selva? El elefante inmediatamente lo agarró al león con su trompa, le dio 5 vueltas en el aire, lo tiró contra un árbol. Después lo agarró otra vez, lo levantó y empezó a pegar al suelo con el elefante 5 veces y lo tiró, lo metió en un lago, lo hundió, lo zambulló en el agua y cuando sacó del agua lo tiró a la orilla. Y el león salió todo golpeado, todo moreteado y todo desmantelado. Y se trató de poner a sus pies como podía. Y dice, con los ojos ensangrentados, y medio ensangrentados, le dice, mira, si no sabes la respuesta, no tienes que enojarte. Pride will cause us to be blind. El orgullo nos va a causar que seamos ciegos. And that can be hazardous to us. Y eso puede ser peligroso para nuestras vidas. And we can self-destruct. Podemos autodestruirnos. But see, God's kingdom is just the opposite. Usted ve, el reino de Dios es lo contrario. God sees everything just the opposite, doesn't he? Dios ve todas las cosas lo contrario, ¿verdad? And this is what Jesus tells us. The first shall be the last. Esto es lo que Jesús nos dice, el primero será el último, And the last shall be the y los first. últimos serán los postreros. The least will be the greatest. El menor será el mayor, The weakest will be exalted. el más débil será exaltado, And the exalted will be humbled. y el que es exaltado será humillado. How great is our God? ¿Cuán grande es nuestro Dios? He stepped out of eternity Él se salió de la eternidad and came down to us. y vino aquí abajo con nosotros. And he chose us Y Él nos escogió a nosotros to give his grace and love para darnos su gracia y su amor, so we may be saved. para que podamos ser salvos. And it's not because we deserve Y it no es porque lo merecemos or we can work for it. o porque podamos trabajar para ello, que no lo podemos ganar. It is his grace Es por su gracia, because he wants us in the rightful place porque Él nos quiere en el lugar que nos to corresponde, be a family. que seamos una familia. He paid a high price Él pagó un precio muy alto for our salvation. por nuestra salvación. And that's who we are. Y eso es lo que nosotros somos. The word grace is mentioned in the New Testament 156 times. La palabra gracia es mencionada en el Nuevo Testamento It's a 156 It's veces. a Greek word. Una palabra griega, Charis. 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 It means Quiere decir favor, favor, beauty, hermosura, but also goodwill and loving pero también kindness. quiere decir buena voluntad y bondad. And it is his favor Y es su favor. that is, and this word grace means someone who is very superior Y esta palabra gracia quiere decir alguien que es muy superior, will come down to someone who is que inferior. viene a bajarse a donde una persona que está muy inferior. That's his favor. Eso es el favor. And that's what God gives grace to all of us. Y eso es porque Dios nos da gracia a cada uno de nosotros. And he wants all of us Y quiere que todos nosotros to be in heaven with que him estemos en el cielo con when Él. this world is over. Cuando este mundo termine, acabe. Every one of us. Cada uno de nosotros. He loves every one of you no matter what you've done. Él ama a cada uno de ustedes, no importa lo que hayan hecho. Some of us Algunos de nosotros have little sins. tenemos pequeños pecados, Some of us have really big sins. algunos tenemos pecados bien grandes. But the blood of Jesus Pero la sangre de Jesús washes us white as snow. nos lava limpios y blancos como la If you call on his grace, nieve y nos llama a su gracia. and he has you covered. Y Él le tiene cubierto a usted. You can never pay for your debt Usted nunca yourself. puede pagar por su deuda usted mismo. You can give all the money in the world. Usted puede dar todo el dinero que existe en el mundo. It's still not enough Y to save todavía no es you. suficiente para salvarlo.
do the greatest deeds Usted puede hacer la obra más the world grande has ever seen. que el mundo haya visto. It is not good enough. Y no es suficiente bueno todavía. It is simply a gift from God. Es simplemente un regalo de Dios. When He reveals Himself to you, Cuando Él se revela a usted, and all you need to do todo lo que usted tiene que hacer is to receive it, es recibirlo. because He paid the price for us. Porque Él pagó el precio por He nosotros. took upon Him all of the sin Él tomó sobre sí todo el pecado. from the beginning of time to the end of Desde el time. principio del tiempo hasta el final del tiempo. And you are covered Y usted está cubierto. when you call on Him. Como usted llama su nombre. Some of us feel that we need to get our life together Algunos de nosotros pensamos que tenemos que ponernos and then come before the arreglar Lord. nuestras cuentas todo bien y de todo se viene ante el That's a Señor. lie from hell. Eso es una mentira del diablo. God will meet you exactly where you're Dios se at puede encontrar con usted exactamente donde usted está. because He loves you. Porque Él le ama. Jesus prays for every one of you every day. Jesús ora por cada uno de ustedes cada día. You have somebody that's for you, Ustedes tienen a alguien que está a favor suyo. and He wants you to be right there with Him. Y Él quiere que usted esté con Él ahí mismo. So please walk with Him Así que por favor camine and con have a Él. relationship with Y Him. tenga una relación con Él. Amen. So we need to have the right perspective from God. Tenemos que tener la perspectiva correcta de parte de Dios. Don't doubt Him. No dude a Dios. Don't focus on what you can't do. No se enfoque en lo que usted no puede hacer. But focus on what God can do. Enfóquese en lo que Dios puede hacer. And we need to be grateful Y necesitamos ser agradecidos that God saved us. que Dios nos salvó. Remember where we came from. Recuérdese de dónde venimos. Remember when you said yes to Jesus ¿Se recuerda Christ? usted cuando usted le dijo sí a Jesucristo? He still loves you just as much then as He does. Él did todavía then. le ama de la misma manera que en ese We momento. need to remember our first love. Tenemos que recordarnos de nuestro primer amor. Let us not forget about that. No nos olvidemos de ello. So, in today, Así que hoy that humility puts us back in the right perspective. la humildad nos pone otra vez en el lugar To be- correcto, la to be perspectiva Christ-like. correcta, para ser como Cristo. And it puts us in the right relationship with others. Y nos pone en una relación correcta con otros. James 4:8 tells us, Santiago 4:8 nos dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amen. See, God's grace and mercy covers everything in our life. Que la gracia de Dios y su misericordia cubre todas las áreas de nuestra vida. Because of His love and His compassion. Por su amor y su compasión, No matter how many times we mess up, no importa cuántas veces la reguemos nosotros, God still loves you. Dios todavía nos ama. Amen to that. Amén. Amén, ¿verdad? That's right. But the day is coming Pero el día viene when one day Jesus says, that's enough. cuando Jesús va a decir, basta ya, And He's going to bring everyone home. y va a llevar a todos a su casa. And so He wants everybody to know His word Así que Él quiere que todos conozcan su palabra of salvation. de salvación. Who do you think that's up to? ¿De quién cree usted que depende eso? It's up to us. Depende de nosotros. How many of you know somebody that is struggling and needs the Lord? ¿Cuántos de ustedes conocen una persona que está batallando y que necesita al Señor? Or how many of you know somebody who was walking with the Lord ¿O cuántos conocen a alguien que estaba caminando con and el then Señor walked away? y que se alejaron del Señor? We are the ones Nosotros somos to ellos, remind people las personas que vamos a that God recordarles. is, you might have left God, but God never left Que you. decirle, tú a lo mejor has dejado a Dios, pero Dios nunca te ha dejado a ti. And you carry the truth of Christ Si usted lleve la verdad de Cristo to speak to those that live with you and around you. para hablar a aquellos que viven con usted y alrededor suyo. And so God has given you His Holy Spirit. Así que Dios le ha dado su Espíritu Santo So when you speak those words, para cuando usted hable esas palabras, they are empowered by the Holy ellos sean Spirit empoderados por el to Espíritu speak to the Santo heart of the para person. hablar a los corazones de las personas. And God is revealed. Y Dios es revelado en sus vidas. God is just looking for people who are willing. Dios está buscando solamente por personas que estén dispuestas. I am challenging all of you Yo les reto a cada uno de ustedes for the Holy Spirit to remind you. a que el Espíritu Santo les recuerde And the Holy Spirit will remind y you. el Espíritu Santo les recordará. When you see someone, then you know what? I need to tell this person, come to the church. Cuando usted ve a alguien y dice, ¿sabe qué tengo que decir a esta persona? And if Venga a la iglesia. And if they ask you a question that you don't have Y or si you ellos le don't know, preguntan una pregunta que usted no conoce la respuesta, we have many people here that can answer. tenemos muchas personas aquí que pueden responderla. But bring them. Tráigalos. But if they ask you, why do you want me to come to church? Pero si ellos le preguntan, ¿por qué quieres que yo venga a la You iglesia? need to tell them of what God did for you.
Usted tiene que decirle lo que Dios hizo por usted. Has God done something for you before? ¿Ha hecho Dios algo por usted? Then speak of that. Entonces hable de eso. Because your testimony Porque su testimonio will bring truth to that person. va a traer verdad a esa persona. I want all of us to bow our heads. Quiero que todos inclinemos nuestros rostros. And no one looking around. Nadie mirando alrededor, por favor. Lord Jesus.